¿Cómo están, queridos amigos? Paso por aquí para analizar el lenguaje no verbal del discurso que dio la presidenta Dina Boluarte este 28 de julio. Un discurso que como periodista les confieso que no me sorprende, porque ha sido un discurso que ella ha leído por completo. Ha sido un discurso de carácter cuantitativo. ¿Qué quiere decir? Ella ha ofrecido una serie de revelaciones que en apariencia habrían ocurrido en su gobierno. Pero vamos en orden. Empecemos por el atuendo. La presidenta Boluarte acudió al evento con un traje blanco, un blanco perlado, casi similar al color plata, que hacía juego con un reloj que esta vez no era un Rolex. Esta vez trataba en la medida de las posibilidades de que se notara que el reloj que llevaba era de tipo digital. En la misa por el Te Deum, en una de las escenas que van a ver aquí, ella hace este gesto y se queda un rato allí sabiendo que la cámara la está captando. Este gesto que tiene que ver con yo me protejo, este gesto patógrafo, este gesto natural, no fue natural. Ella lo hizo adrede, porque es un abrazo, pero en este caso ella estaba mostrando el reloj, como si yo hiciera esto, para que la gente notara que ella estaba desvinculada por completo de los Rolex. Pero en un segundo momento, en la misma misa del Te Deum, cuando ella está sentada, hace así los brazos para nuevamente demostrar que lleva un reloj, porque sabe perfectamente que la cámara está capturando el momento. Pero los gestos del rostro son adustos, son de fastidio, son de rabia. Se le nota incómoda y absolutamente preparada la situación que intenta comunicar Dina Boluarte en ese momento, desvincularse de esa ambición que muchos especialistas dicen que tiene, para demostrar que es una mujer del pueblo, sencilla y campechana. Rompe los protocolos a diferencia de otros años y esta vez camina hacia el Congreso, pero algunos pasos. Luego la situación cambia. Dina Boluarte llega en un auto de lujo hacia el Congreso, pero al mismo tiempo se están dando manifestaciones cuando ella se dirigía hacia el Congreso y aparentemente su seguridad ha decidido o tomó la decisión de cuidarla mucho más. Todo tan programado, todo tan orquestado minuciosamente. Ya cuando llega hacia las instalaciones del Congreso, una comitiva en particular de unos 6 congresistas la espera y algunos de ellos la abrazan. Es más, entra de la mano de una congresista, ingresa sonriente y confiada, con el porte levantado, con el mentón levantado, que es el típico gesto en el lenguaje corporal de alguien que se siente seguro, segura de su permanencia en el poder. Y con esa forma de caminar, esa prosemia, porque se llama prosemia, todo lo que tenga que ver con el caminar y la distancia social se denomina prosemia, pues en esta prosemia que era tan íntima, tan cercana con los congresistas que la esperaban, nos queda claro el pacto que tiene con el Congreso. Sin embargo, durante el transcurso del discurso presidencial, los congresistas fueron desapareciendo y ella ha terminado casi todo el discurso con el hemiciclo casi vacío. Entonces, también llama la atención esta situación. ¿Culpa de algunos congresistas? ¿O se fueron de vacaciones? ¿Lo veían por Zoom? ¿Viajaron? Ya nos vamos a enterar qué está ocurriendo. Otra situación que llama mucho la atención en este discurso presidencial es la lealtad de la presidenta al clan de los Boluarte. Nicanor Boluarte, en una zona del Congreso con todas las hermanas de Dina Boluarte, los hermanos, hermanas, la presidenta levanta el brazo, les hace un gesto en señal de cariño, que también nos deja notar
que el vestido que lleva es de manga 3/4, evidentemente adrede. Ahora lleva una pulsera muy pequeñita, les hace este gesto. Nicanor Boluarte sonríe, no con una sonrisa profunda, ni larga, ni duradera. Apenas es una mueca, pero pasan las horas y el hermano de la presidenta se queda dormido. Se queda dormido junto al premier. Entonces, esta situación también es curiosa porque quiere decir que no le tomaban atención o no le creían ni ellos mismos. Llama mucho la atención que antes de iniciar el discurso, Dina Boluarte abraza al presidente del Congreso, lo abraza con cariño, con afecto. Curiosamente, el presidente del Congreso, según las últimas informaciones que hemos tenido, se menciona que tendría vinculación a la minería ilegal. Es más, la prensa lo ha mencionado y lo abraza con mucho cariño, como cuando tú estás teniendo junto a ti a un aliado. Vamos a ver si con el tiempo esto se corrobora, pero en el lenguaje corporal, en este instante, así fue. Al llegar a la zona donde ella iba a dar el discurso, ¿verdad? Al podio, se acerca al podio orgullosa y con el mentón levantado. Se nota claramente que a Dina Boluarte le fascina darse este baño de autoritarismo y sobre todo demostrar que tiene poder y demostrar hoy que ella está segura que va a continuar hasta el año 26. Ya en el momento de iniciar el discurso, pues ha leído todo. En algunas ocasiones me ha sorprendido que no tuviese cerca por lo menos un vasito con agua. Por rato jadeaba, se ahogaba y no podía respirar bien, porque evidentemente si tú estás leyendo durante mucho rato un discurso que además parece ajeno a ti, ¿por qué parece ajeno a ti? Porque hay varios momentos en los que Dina Boluarte lee algo que no recuerda y lee algo que no comprende. ¿Y cómo te das cuenta? Te das cuenta porque hace estas muecas, porque se confunde, porque no puede organizar las oraciones. Ya sabemos que le han preparado el discurso, pero también me doy cuenta de que no está familiarizada con lo que ella está diciendo sobre el Perú, ni con toda la cantidad de promesas que está dando. Situación que nos pone en alerta a los peruanos porque nos demuestra que tenemos una presidenta desinformada que el 28 de julio con su discurso nos ha querido tomar el pelo o tomar de tontos. Hay un momento interesante que dura muy pocos segundos, pero si ustedes revisan todo el discurso de Dina Boluarte, ella habla de la minería ilegal y en ese momento el paralenguaje, que es el tono de voz, se pone muy bajito. Y ese cambio rotundo de tono de voz tiene que ver con el esconder, tiene que ver con la vergüenza, tiene que ver con los secretos. Y justo estaba allí el presidente del Congreso. Vamos a ver qué se viene adelante, porque abre los ojos, peruano, porque ese pequeño momento es valioso. La minería parece que será noticia en el Perú antes de que Dina Boluarte deje el poder. Las protestas continuaban en las calles, el hermano de Dina continuaba durmiendo. La palabra que más ha repetido la señora Boluarte en el discurso es millones. Millones, millones y millones. Siendo lo interesante que ella ha dado un discurso lleno de promesas. Pero en cada una de sus promesas, como estás viendo aquí en las fotografías, menciona que el Perú va a invertir determinada cantidad de millones, quiere decir que se van a desembolsar pronto o ya se estarían desembolsando para ejecutar obras. Todos nos preguntamos si otros gobiernos no terminaron esas obras que ella menciona y que ahora son distintas. ¿Cree ella que con el tiempo que puede tener va a terminarlas? ¿Pretende creer que somos tontos? Lo que ha llamado mucho la atención
es el énfasis con el que ella dice que se va a crear el Ministerio de la Infraestructura. No explica mucho a qué se refiere, no ahonda en el tema, pero según las investigaciones tendría que ver con la ejecución de obras veloces cuando se requiere una emergencia. Pregunto como periodista, ese Ministerio de Infraestructura acaso puede ser una nueva caja chica de emergencia que tendría que ser investigada? Por ejemplo, se le ocurre construir un puente, porque ha mencionado que se han hecho muchos. Ese Ministerio de la Infraestructura, ¿qué tipo de situaciones, qué tipo de obras, qué tipo de proyectos va a financiar? ¿Va a financiarlas rápidamente? ¿No va a requerir que se haga una votación en el Congreso? Cuidado, porque si la presidenta seguiría el 2026, o por lo menos ella sí lo cree, rápidamente nos llenamos de susto, porque con todo el gasto que ella va a generar, ¿cómo quedaría el Perú? Pero ella seguía hablando y seguía prometiendo. Luego ocurre que ha mencionado que el Ministerio del Interior pasará a llamarse Ministerio de Seguridad Pública. El ministro del Interior casi no da la cara y ahora se llama de Seguridad Pública. Tampoco explicó por qué el cambio, si es porque es antojadizo, si es porque suena más popular, si es porque suena más social, no lo sabemos, o porque simplemente ellos quieren dejar historia cambiando nombres. Otro detalle interesante es que ha mencionado algo sobre la corrupción. Y aquí atentos, aquí Boluarte se deja traicionar por su sistema nervioso central, porque el 98% de la comunicación es no verbal. Ella menciona que van a combatir la corrupción. Ella menciona que no quieren más corruptos y dice, en mi gobierno no van a haber más corruptos. Pero en lugar de decir, no tendremos más corruptos, ella se equivoca y dice, no nos detendremos. No nos detendremos. O sea, esto quiere decir, no nos detendremos siendo corruptos. Esta frase que la hizo sonreír y fue la parte más notoria del discurso político de Boluarte, nos da a entender que la señora no solamente estaba nerviosa, sino que el cuerpo habla y que algo se trae. Luego ella dice que miremos todo lo que hemos escuchado acerca de su gobierno, que lo miremos con esperanza. Me llama mucho la atención la promesa de que van a incorporar a 50.000 docentes. Ustedes recuerdan que los docentes que ella dice que van a reincorporar, recuerdan ustedes que muchos no están titulados, pero también recuerdan que ella les prometió una plaza. Pues ese discurso de 28 se ha dirigido en gran parte a los maestros. Luego ha dicho que a los jubilados les va a subir 100 soles. 100 soles a los de un solo sector. Y también ha hablado de la OMPE. Un discurso donde Boluarte se desvivía por leer sus logros y donde ha obviado las situaciones que tienen que ver con las investigaciones que la aquejan, con las situaciones de las violaciones en la selva. Ha dicho que han desarticulado más de 11.000 bandas en el Perú. Ella dice que las han desarticulado. Sin embargo, le preguntamos si es que estarán bajo las rejas. ¿Qué pasa cuando un discurso como el de la presidenta Boluarte tiene estas características? En primer lugar, apela a las arengas porque termina el discurso despidiéndose en quechua, apeló a las arengas, apeló también a frases comunes. Se nota que el discurso ha sido muy técnico porque lo deben haber preparado participantes de su equipo, de sus diferentes equipos de economía, de administración o de diferentes bancadas también. A diferencia de otros años, el discurso ha estado más estructurado. Sin embargo, la gente en las redes sociales comentaba que Boluarte no sabía ni lo que decía. Ni siquiera en el momento que ella hablaba de que su gobierno va a ser alguien que luche por la corrupción, ni siquiera en ese momento Dina Boluarte levantó la mirada. Solamente hacia el final,
cuando dijo que vive el Perú, solamente cuando se dirigió en quechua a los peruanos, solamente en esos pequeños momentos ella ha levantado la mirada, ella ha levantado el mentón. Y eso sí, el porte arrogante lo ha mantenido en el poco tramo que caminó hacia el Congreso antes de subirse al auto. ¿Qué observo en su lenguaje corporal? Pues observo incomodidad, nerviosismo, cuando se trata de tocar levemente determinados temas, como en el de la minería. En el de la minería hubo ahí un problema con la voz. Cuando habló de corrupción, se confundió con la frase. Y además de eso, observo por completo que solamente su mirada iba por momentos a un sector de congresistas donde ella siente más apoyo. Ha repetido varias veces todos los logros y se manifiesta fuerte y firme en llegar al poder. A nivel periodístico es un discurso vacío, es un discurso que carece de profundidad, cuantitativo sin profundidad. Es más, pareciera que fuera un sueño, pareciera que fuera un espejismo, porque menciona cosas que estoy completamente segura que millones de peruanos no entienden si es que está ocurriendo, pero ella lo menciona. Menciona tantos logros sobre el Perú que yo sentía que estaba hablando de una potencia y no estaba hablando de un país donde hay mucha pobreza. Es más, menciona cifras sobre pobreza. Pero ¿qué pasa si en algunas horas la desmienten con las cifras? Es un discurso que va a traer indudablemente mucha queja, mucha controversia y más oposición de lo que la presidenta tiene. Puede haber ido con una pulsera más sencilla, puede haber ido con unos aretes más sencillos, puede haberse colocado un reloj digital común, casero y no de marca. Pero lo que nos da a entender su lenguaje corporal es que oculta información, pero además de ello, sus gestos denotan incomodidad, fastidio ante temas candentes, ante temas picantes, y también denota una complicidad con determinados personajes del Congreso, muchos de los cuales se han quedado sentados al centro solo para aplaudirla. Así que ya sabemos quiénes comulgan con Boluarte. Un discurso carente de explicación, carente de profundidad, carente de dirección, es más, la presidenta no es capaz de organizar una oración completa sin leer. Tiene una pobreza en la expresión y las letras que le han preparado en el discurso son gigantes. Ha leído más de 3 horas y media. Es más, en varias ocasiones no sabía lo que decía. Tono de voz irregular, agitada, desinformada, pero ella se sentía particular. Ella se sentía la presidenta. Ella fue a demostrarle al Perú y a decirle al Perú: hagan lo que hagan mis enemigos, yo me quedo hasta el 26, por lo menos así lo cree. Mientras tanto, las protestas continuaban alrededor. Si quieres saber más, lee mi libro de lenguaje corporal, Miénteme si puedes, que ya lo encuentras en librerías de Argentina, México, Uruguay, México, Chile y también Colombia. Y el nivel 2 de este libro, el tomo 2, es El Malacechas. Estos 2 libros del lenguaje corporal te van a poder ayudar a analizar el discurso en conjunto. Tono de voz o para el lenguaje inestable. Mirada no frontal. La columna y el mentón hacia arriba, arrogante en la calle, pero dentro del hemiciclo, mirada agachada, mirada baja, solamente podía leer gesto que denota culpa, vergüenza, arengas y viejas estrategias que utilizan algunos políticos que intentan parecer cancheros, pero que en el fondo demuestran que solo son desinformados, incultos y que el Perú, gente, está en peligro. Así que ya lo saben. Este es mi análisis del lenguaje corporal del discurso de Dina Boluarte. Atención la minería, porque ese es un punto que noto para poner el ojo. Atención, OMPE, ese es un segundo punto que noto que hay que poner el ojo. Pero también atención a los vínculos y a tantos millones. Millones van a salir para transporte, millones van a salir para minería. Quiere decir que ella ha contado que el Perú va a soltar millones de millones hasta que se vaya. Me pregunto, antes de aprobarse los millones, ¿qué harán los congresistas? ¿Qué harán? ¿Qué pasará con esos millones? Peligroso el discurso, muy peligroso si lo leemos desde la forma que les estoy mencionando. Atención los periodistas que me ven,
Abran los ojos a los analistas, porque creo que hoy hemos recibido una suerte de amenaza psicológica de que al Perú le van a quitar millones. Comparte el video con tus amigos y afectos, suscríbete a mi canal y ya sabes, recuerda que un gesto dice mucho y miénteme si puedes. Sabes que me encanta develar la verdad. Y te hemos visto, Dina Boluarte. Nos queda claro lo que pretendes hacer con el Perú. Bye bye.